Sabes, yo siempre confié en mi hijo. Le di todo lo que pude, incluso mi nombre, pero jamás pensé que lo usaría en mi contra. Cuando descubrí lo que había hecho, simplemente no lo podía creer. Un padre no merece pasar por algo así. Yo nunca pensé que mi propio hijo me haría algo así. Nunca. Uno cría a sus hijos con valores, con respeto, enseñándoles lo que está bien y lo que está mal. Pero a veces la vida te pone frente a situaciones que jamás imaginaste vivir. Y eso fue exactamente lo que me pasó hace algunos meses, cuando vi ese carro estacionado frente a mi casa. Era un sábado por la tarde. Yo estaba sentado en el portal tomando café, como siempre hago después de comer. Mi esposa estaba dentro viendo sus programas y todo parecía normal, hasta que escuché el ruido de un motor fuerte, nuevo. Levanté la vista y ahí estaba, un carro negro, brillante, de esos que uno ve en las revistas. Y al volante venía mi hijo. Al principio pensé que era de algún amigo suyo, que lo estaba probando o algo así, pero cuando se bajó, traía una sonrisa enorme. Me saludó desde lejos, moviendo las llaves en el aire como si quisiera que yo las viera bien. Me levanté de la silla despacio, porque mis rodillas ya no son las mismas, y caminé hacia él. No entendía nada. Me dijo que era suyo, que lo acababa de comprar, que por fin había logrado juntar para darse ese gusto. Yo me quedé callado, mirando el carro, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Mi hijo trabaja, sí, pero nunca ha ganado tanto. Vive en un departamento chico, paga renta, tiene sus gastos, y ahora aparece con un carro que debía costar una fortuna. Le pregunté cómo lo había conseguido. Me dijo que había ahorrado, que había hecho algunos trabajos extra, que le había ido bien. Yo asentí con la cabeza, pero algo dentro de mí no cuadraba. Lo conozco desde que nació. Sé cuándo me está diciendo toda la verdad y cuándo me está ocultando algo. Y en ese momento, algo me decía que había más detrás de esa compra. Pero no quise arruinarle el momento. Lo vi tan feliz, tan orgulloso de sí mismo que decidí no hacer más preguntas. Le di un abrazo, le dije que me alegraba por él y lo dejé ir. Se subió al carro y se fue a dar una vuelta por el barrio. Yo me quedé ahí parado, viéndolo alejarse, con un nudo en el estómago que no podía explicar. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama, pensando en ese carro, en la forma en que mi hijo me había hablado, en sus ojos que no me miraban directo cuando le preguntaba. Mi esposa me preguntó si me pasaba algo, y le dije que no, que solo estaba cansado. Pero la verdad es que estaba preocupado. Pasaron algunos días. Mi hijo venía seguido a visitarnos, siempre en su carro nuevo. Lo lavaba cada 2 días, lo cuidaba como si fuera un tesoro. Y cada vez que lo veía, yo sentía que algo no estaba bien. Hasta que una mañana, mientras revisaba unos papeles viejos que tenía guardados en un cajón, encontré algo que me heló la sangre. Era un sobre con mi nombre. Dentro había documentos, formularios, copias de identificaciones y entre todo eso vi la marca del carro, el modelo, la fecha de compra y mi firma. Una firma que yo no recordaba haber puesto nunca. Me temblaron las manos. Leí los papeles una y otra vez, tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces lo supe. Ese carro no lo había comprado mi hijo con su dinero. Lo había comprado a mi nombre, con mi crédito, con mi historial, sin que yo supiera nada. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi propio hijo, la persona en la que más confiaba después de mi esposa, me había usado, me había traicionado. Y lo peor de todo es que yo no tenía idea de cuánto más habría hecho sin que yo me diera cuenta. Guardé los papeles en el sobre, los cerré y me quedé sentado en silencio. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentarlo, porque una cosa es que te defraude un extraño, pero cuando es tu propia sangre,
El dolor es diferente. Es un dolor que te quema por dentro, que te hace dudar de todo lo que creíste saber. Y ahí fue cuando empezó todo, cuando empecé a descubrir la verdad detrás de ese carro. Una verdad que iba a cambiar mi vida para siempre. Porque lo que encontré después fue mucho peor de lo que imaginaba. Pasé toda esa mañana mirando esos papeles, una y otra vez, tratando de recordar si en algún momento había firmado algo, si mi hijo me había pedido algún favor que yo hubiera olvidado. Pero no había nada. Mi memoria todavía funciona bien y yo jamás habría firmado algo así sin saberlo. La firma era mía, o al menos se parecía mucho, pero había algo raro en ella, algo que no terminaba de convencerme. Los trazos eran similares, sí, pero no idénticos, como si alguien hubiera intentado copiarla con cuidado, pero sin lograrlo del todo. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Guardé los documentos en un lugar seguro, donde mi esposa no los encontrara. No quería preocuparla todavía, no hasta que yo tuviera claro qué estaba pasando realmente. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo había llegado mi hijo a hacer algo así. Y sobre todo, necesitaba saber si había más cosas que yo desconocía. Esa tarde, cuando mi hijo vino a visitarnos, lo observé diferente. Cada gesto suyo, cada palabra, cada movimiento. Traía una bolsa con pan dulce, como siempre hace los fines de semana. Se sentó en la sala, platicó con su mamá, se rió de cosas sin importancia. Todo parecía normal, pero yo ya no podía verlo igual. Le pregunté cómo le iba con el carro. Me dijo que muy bien, que el motor sonaba perfecto, que estaba feliz con su compra. Le pregunté si no le había quedado muy caro. Se encogió de hombros y me dijo que había valido la pena, que había conseguido un buen plan de pagos. Plan de pagos. Esas palabras se me quedaron grabadas. Después se fue. Le di un beso a su mamá, me dio un abrazo y se subió a ese carro que ahora yo sabía que estaba a mi nombre. Lo vi alejarse por la calle y sentí algo que nunca antes había sentido hacia él. Una mezcla de tristeza, enojo y decepción que me apretaba el pecho. Al día siguiente decidí ir al banco. Necesitaba confirmar lo que había visto en esos papeles. Necesitaba saber si realmente había un crédito a mi nombre y si era cierto que yo lo había solicitado sin recordarlo. Porque aunque todo me decía que no, una parte de mí todavía quería creer que había una explicación lógica para todo esto. Llegué temprano, antes de que hubiera mucha gente. Me atendió una muchacha joven, muy amable. Le expliqué que quería revisar mi historial de crédito, que necesitaba ver si tenía algún préstamo activo. Ella me pidió mi identificación, tecleó algunas cosas en su computadora y esperó. Yo sentía cómo me latía el corazón cada vez más rápido. Después de unos minutos, levantó la vista y me miró con una expresión extraña. Me dijo que sí, que tenía un crédito activo. Un crédito automotriz que se había aprobado hace 3 meses. El monto era alto, muy alto. Más de lo que yo gano en 2 años de pensión. Y las cuotas mensuales eran enormes. Le pregunté si podía ver los documentos de la solicitud. Ella imprimió todo y me lo pasó. Ahí estaban, los formularios con mis datos, mi dirección, mi número de identificación y al final, mi firma. Esa misma firma que yo había visto en los papeles de mi casa. Esa firma que no era completamente mía. Le pregunté a la muchacha si era normal que aprobaran créditos tan grandes sin verificar bien la identidad de la persona. Ella me dijo que todo el proceso se había hecho en línea, que la firma había sido digital y que los documentos habían pasado todas las verificaciones automáticas. Me dijo que si yo no había solicitado ese crédito, debía reportarlo inmediatamente como fraude. ¡Fraude! Esa palabra me sonó como un golpe en la cabeza. Mi propio hijo me había cometido un fraude. Me había robado mi identidad, había falsificado mi firma
Y había usado mi nombre para comprarse un carro que yo ahora tenía que pagar. Y si no pagaba, mi historial crediticio quedaría arruinado, mi reputación de toda una vida destruida. Salí del banco en silencio. No reporté nada todavía, porque reportar eso significaba meter a mi hijo en problemas legales muy serios. Significaba que la policía se involucraría, que habría una investigación, que tal vez hasta terminaría en la cárcel. Y yo no podía hacer eso. No todavía. No antes de hablar con él, sin darle la oportunidad de explicarme por qué lo había hecho. Caminé por la calle sin rumbo, tratando de ordenar mis pensamientos. La gente pasaba a mi lado, riendo, hablando por teléfono, viviendo sus vidas normales, y yo me sentía como si estuviera en otro mundo. Un mundo donde tu propio hijo te traiciona, donde la confianza que construiste durante años se desmorona en segundos. Cuando llegué a casa, mi esposa me preguntó dónde había estado. Le dije que había salido a caminar, que necesitaba aire. Ella me miró preocupada, pero no insistió. Se fue a la cocina a preparar la comida, y yo me senté en la silla del portal, mirando la calle vacía. Y fue ahí, en ese momento de silencio, cuando empecé a recordar otras cosas. Cosas pequeñas, que en su momento no me parecieron importantes, pero que ahora cobraban sentido. Veces en que mi hijo había pedido prestada mi identificación, diciendo que necesitaba hacer unos trámites. Ocasiones en que había visto papeles míos sobre su mesa, cuando lo visitaba, y él rápidamente los guardaba. Todo empezaba a encajar. Y mientras más encajaba, más miedo me daba descubrir qué más había hecho. Porque si había sido capaz de hacer esto con un carro, ¿qué otras cosas habría hecho sin que yo me diera cuenta? ¿Cuántas otras firmas falsas existían por ahí? ¿Cuántas otras deudas llevaban mi nombre? Y entonces supe que esto apenas comenzaba, que lo que había descubierto era solo la punta de algo mucho más grande y oscuro. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que miraba a mi esposa, sentía que le estaba mintiendo al no decirle nada. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que era el banco con más noticias. Y cada vez que pensaba en mi hijo, me dolía el alma. Decidí empezar a revisar todo. Absolutamente todo. Mis estados de cuenta, mis papeles viejos, cualquier documento que tuviera guardado en la casa. Esperé a que mi esposa saliera a hacer las compras y saqué todas las cajas que tenía en el closet. Cajas llenas de recibos, facturas, cartas del banco de hace años. Me senté en el piso de la recámara, con todo regado a mi alrededor. Empecé a revisar papel por papel, buscando cualquier cosa que se viera extraña. Y no tuve que buscar mucho. En una carpeta vieja, encontré copias de solicitudes que yo nunca había llenado. Solicitudes de tarjetas de crédito. 3 tarjetas diferentes, todas aprobadas en los últimos 6 meses. Me quedé helado. 3 tarjetas que yo nunca pedí, que yo nunca usé, pero que estaban a mi nombre. Y si habían sido aprobadas, significaba que alguien las estaba usando. Alguien que tenía acceso a mis datos, a mi información personal, a mi identidad. Y ese alguien solo podía ser mi hijo. Busqué en internet cómo revisar el estado de esas tarjetas. Me costó trabajo porque no soy muy bueno con la computadora, pero al final logré entrar a las páginas de los bancos. Puse mis datos y la pantalla me mostró algo que me quitó el aire de los pulmones. Las 3 tarjetas estaban al máximo, completamente llenas, miles y miles de pesos en deudas que yo no había hecho. Compras en tiendas de ropa, de electrónicos, restaurantes caros, gasolineras, todo cargado a mi nombre, todo acumulando intereses cada mes. Y yo sin saber nada. Imprimí los estados de cuenta. Página tras página de compras que no eran mías. Y mientras los veía, empecé a reconocer algunos lugares. Tiendas cerca de donde vive mi hijo, restaurantes que sé que le gustan, gasolineras de su zona. No había duda. Era él. Todo era él.
Guardé los papeles y me quedé sentado ahí, en el piso de mi recámara, rodeado de evidencias de la traición de mi propio hijo. Las lágrimas empezaron a salir solas. No pude controlarlas. Lloré en silencio, con la cabeza entre las manos, preguntándome en qué momento todo había salido tan mal. Escuché que mi esposa llegó de la tienda. Me sequé rápido la cara, guardé todo en las cajas y salí de la recámara tratando de parecer normal. Ella me preguntó si me sentía bien, que me veía pálido. Le dije que estaba un poco cansado nada más. Ella me preparó un té y me dijo que me acostara un rato. Pero yo no podía descansar. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Necesitaba hablar con alguien, pero no sabía con quién. No podía decirle a mi esposa porque iba a sufrir tanto como yo. No podía decirle a mis compadres porque era demasiado vergonzoso. Y definitivamente no podía decirle a mi hijo, porque todavía no sabía cómo enfrentarlo. Esa noche, mientras mi esposa dormía, me levanté y fui a la sala. Prendí una lamparita chiquita y saqué otra vez todos los papeles. Quería estar seguro. Quería confirmar que no estaba viendo cosas que no eran. Pero todo estaba ahí, claro como el agua. Las tarjetas, el crédito del carro, las firmas falsas, todo. Hice cuentas rápidas de cuánto debía en total. El número era aterrador. Más dinero del que yo había ganado en toda mi vida trabajando. Deudas que tardaría años en pagar, si es que alguna vez lograba pagarlas. Y si no las pagaba, vendrían los cobradores, las demandas, tal vez hasta perder mi casa. Todo por culpa de alguien en quien yo confié ciegamente. Me pregunté cómo no me había dado cuenta antes. ¿Cómo había sido tan ingenuo? Recordé todas las veces que mi hijo me había dicho que necesitaba mi credencial para un trámite. Todas las veces que me había pedido mi número de seguro social, diciendo que era para algo del trabajo. Todas las veces que yo, sin desconfiar ni un segundo, se lo había dado. Porque así fui yo toda la vida. Confiado, creyendo en la gente, creyendo sobre todo en mi familia. Jamás pensé que mi propia sangre me iba a hacer daño. Jamás imaginé que el niño que yo cargué en brazos, que yo enseñé a caminar, que yo mandé a la escuela con tanto esfuerzo, iba a convertirse en alguien capaz de robarme de esta manera. Y lo peor es que él seguía viniendo a la casa, sonriendo, platicando con nosotros, actuando como si nada pasara, como si no tuviera ningún remordimiento, como si destruir la vida de su padre fuera algo normal, algo que no importara. Me quedé despierto hasta que amaneció, viendo por la ventana cómo el cielo se ponía claro de a poco. Y mientras veía salir el sol, tomé una decisión. Necesitaba enfrentarlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle por qué lo había hecho, por qué me había traicionado de esa forma. ¿Qué había pasado con el hijo que yo creía conocer? Pero antes de hacer eso, necesitaba saber si había más, porque algo me decía que lo que había encontrado hasta ahora no era todo, que había cosas peores escondidas, esperando a que yo las descubriera. Y tenía razón. Lo que vino después me hizo darme cuenta de que mi hijo no solo me había mentido, me había destrozado la vida completa. Fueron pasando los días y yo seguía sin decir nada. Cada mañana me levantaba con el peso de ese secreto aplastándome el pecho. Veía a mi esposa preparar el desayuno, escuchaba sus historias de las vecinas y yo solo asentía con la cabeza. Pero por dentro estaba muerto. Muerto de tristeza, de coraje, de impotencia. Una madrugada como a las 3 de la mañana, sonó el teléfono. Ese sonido en medio de la oscuridad me despertó de golpe. Mi esposa también se despertó asustada. Cuando suena el teléfono a esa hora, uno siempre piensa lo peor, que alguien se murió, que hubo un accidente, algo grave. Me levanté rápido y contesté. Era una grabación automática del banco. Una voz de mujer, muy seria, diciéndome que tenía pagos vencidos, que mi cuenta estaba en mora, que necesitaba comunicarme urgentemente con ellos o tomarían acciones legales.
La grabación se repitió 2 veces antes de que colgara. Mi esposa me preguntó quién era. Le dije que era una equivocación, que seguro marcaron mal. Ella se dio la vuelta y siguió durmiendo, pero yo me quedé sentado en la orilla de la cama, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo cómo todo se me venía encima. Ya no pude volver a dormir. Me fui a la sala, prendí el televisor sin volumen, solo para tener algo de luz, y ahí me quedé, esperando a que amaneciera, pensando en todo lo que estaba pasando, en cómo mi vida se había convertido en una pesadilla de la noche a la mañana. Cuando salió el sol, me vestí y salí de la casa sin hacer ruido. No quería que mi esposa me viera así, con esta cara de derrota. Caminé hasta una tienda que abre temprano y compré una tarjeta de teléfono. Necesitaba llamar al banco desde un teléfono público, lejos de mi casa donde nadie me escuchara. Busqué un teléfono en la calle y marqué el número que venía en los estados de cuenta. Me contestó una muchacha del centro de atención. Le di mi nombre y mi número de cuenta. Ella tecleó algo y después se quedó callada unos segundos. Luego me dijo que pasara con un supervisor. El supervisor tenía una voz seria, de esas que dan miedo. Me explicó que tenía 3 pagos vencidos del carro, que si no pagaba esa misma semana, iban a empezar un proceso de recuperación del vehículo, y que además mi historial crediticio ya estaba manchado, que ya aparecía como moroso en el sistema. Le dije que yo nunca había comprado ese carro, que alguien había usado mi nombre sin mi permiso. Él me preguntó si quería hacer una denuncia formal por fraude. Le dije que todavía no, que necesitaba tiempo para resolver esto. Él me advirtió que el tiempo se me estaba acabando, que cada día que pasaba las cosas se ponían peor. Colgué el teléfono y me quedé ahí parado en la calle, viendo cómo la gente pasaba a mi lado. Señores yendo a trabajar, mamás llevando a sus hijos a la escuela, vendedores abriendo sus puestos. Toda esa vida normal que yo ya no tenía. Porque mi vida ahora era esto: deudas, mentiras, llamadas de madrugada, miedo. Regresé a casa caminando despacio. Mi esposa ya estaba despierta, preparando el desayuno. Me preguntó dónde había ido tan temprano. Le dije que había salido a caminar, que no podía dormir. Ella me sirvió café y pan dulce y se sentó conmigo en la mesa. Me tomó la mano y me dijo que me notaba diferente, que algo me pasaba. Por un momento estuve a punto de contarle, de sacarme ese peso de encima y compartirlo con ella, pero no pude. No pude hacerle eso. Ella quiere tanto a nuestro hijo, lo adora. Si se enteraba de lo que había hecho, se le iba a romper el corazón, y yo no quería ser quien le causara ese dolor. Le dije que solo estaba cansado, que tal vez me hacía falta vitaminas o algo así. Ella me dijo que fuera al doctor, que me revisaran. Yo asentí, pero sabía que ningún doctor podía curar lo que yo tenía, porque esto no era una enfermedad del cuerpo, era una enfermedad del alma. Esa tarde, mi hijo vino a visitarnos. Llegó en su carro nuevo, como siempre. Traía una bolsa con fruta que había comprado en el mercado. Se la dio a su mamá y se sentó en la sala a ver la tele. Yo lo observaba desde mi silla, estudiando cada gesto suyo, buscando alguna señal de culpa, de arrepentimiento. Pero no había nada, solo normalidad. En un momento mi esposa se fue a la cocina a preparar agua fresca. Nos quedamos solos él y yo en la sala. Pensé que era el momento, que debía preguntarle, confrontarlo, pero las palabras no me salieron. Me quedé callado viéndolo ahí sentado, relajado, como si no hubiera hecho nada malo. Él volteó a verme y me preguntó si me pasaba algo, que por qué lo veía así. Le dije que nada, que solo lo estaba mirando. Él sonrió y me dijo que me quería mucho, que yo era el mejor papá del mundo. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa, porque venían de la boca de alguien que me estaba destruyendo. Cuando se fue, me quedé en la sala un rato más. Mi esposa se acostó temprano porque le dolía la cabeza, y yo me quedé ahí, en la oscuridad, pensando en todo, en las llamadas del banco, en las deudas, en las mentiras, en cómo mi hijo me decía que me quería mientras me hundía cada vez más. Y fue esa noche cuando decidí que tenía que investigar más a fondo,
que tenía que saber exactamente qué más había hecho, porque si las cosas ya estaban así de mal, necesitaba prepararme para lo que venía. Necesitaba saber cuán grande era realmente el problema. Así que al día siguiente, en cuanto mi esposa salió, empecé a buscar. Revisé cada rincón de la casa, cada papel, cada documento, y lo que encontré me dejó sin palabras, porque las tarjetas y el carro no eran todo. Había mucho más de lo que yo jamás hubiera imaginado. Esa mañana revisé hasta el último cajón de la casa. Saqué papeles de lugares donde llevaban años guardados, documentos viejos, recibos, cartas, todo lo que pudiera darme alguna pista de qué más había hecho mi hijo sin que yo me diera cuenta. En una caja que estaba hasta el fondo del closet, encontré un sobre manila. Estaba escondido debajo de unas cobijas viejas que ya no usábamos. Lo abrí y adentro había más papeles. Contratos, préstamos personales, todos con mi nombre, todos con fechas recientes, todos con firmas que se parecían en la mía, pero que yo nunca había puesto. Me senté en el piso, ahí mismo en el closet, y empecé a leer. Había un préstamo personal por una cantidad enorme, otro préstamo más chico pero con intereses altísimos. Y después encontré algo que me heló la sangre. Un documento de una casa de empeño. Mi hijo había empeñado cosas a mi nombre. Cosas que según el papel eran mías, pero que yo nunca había llevado ahí. Seguí leyendo y encontré recibos de tiendas departamentales. Compras grandes, muebles, pantallas, equipos de sonido, todo financiado, todo a pagos, todo con mi crédito. Y al final del sobre, encontré algo todavía peor. Un contrato de renta de un departamento. Un lugar que yo no conocía, en una zona cara de la ciudad. Y el aval del contrato era yo. Mi hijo había rentado un departamento usando mi nombre como garantía. Si él no pagaba, yo era el responsable. Si se atrasaba, a mí me iban a cobrar. Si rompía algo o causaba daños, yo tenía que responder. Todo estaba amarrado a mí. Todo. Junté todos los papeles y los puse sobre la cama. Después busqué una libreta y empecé a hacer cuentas. Sumé cada deuda, cada préstamo, cada pago pendiente. El número final era aterrador. Era más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Deudas que si las juntaba, equivalían a varios años de mi pensión completa. Me quedé viendo ese número escrito en la libreta y entendí que mi vida ya no era mía. Que todo lo que yo había construido, todo lo que había ahorrado con tanto esfuerzo, todo mi futuro, ya no me pertenecía. Ahora le pertenecía a esas deudas, a esos bancos, a esos acreedores que pronto iban a empezar a tocar mi puerta. Me levanté de la cama y fui al baño. Me mojé la cara con agua fría. Me vi en el espejo y casi no me reconocí. Tenía ojeras profundas, la cara demacrada, los ojos rojos. Parecía un hombre enfermo, y en cierta forma lo estaba. Enfermo de tristeza, de decepción, de rabia contenida. Volví a la recámara y guardé todos los papeles en una bolsa de plástico. Los escondí en un lugar donde mi esposa nunca buscaría. Después me senté en la orilla de la cama y traté de pensar con claridad. Necesitaba un plan. Necesitaba decidir qué iba a hacer con toda esta información. Pensé en ir con un abogado, en buscar ayuda legal, pero eso costaba dinero que yo no tenía. Pensé en ir directamente con la policía, en denunciar a mi hijo por fraude, pero eso significaba meterlo a la cárcel. Y por más enojado que estuviera, por más traicionado que me sintiera, seguía siendo mi hijo. La idea de verlo tras las rejas me desgarraba por dentro. También pensé en hablar con él, en citarlo y ponerle todos los papeles enfrente, en exigirle que me explicara por qué lo había hecho, por qué me había destruido de esta manera. Pero tenía miedo de su reacción, miedo de que me mintiera otra vez, miedo de que ni siquiera le importara. Pasaron las horas y yo seguía ahí sentado dándole vueltas a todo en mi cabeza. Escuché cuando mi esposa llegó de la tienda. La escuché guardando las cosas en la cocina, tarareando una canción. Ella estaba tranquila, feliz, sin saber la tormenta que se venía.
y yo no sabía cómo protegerla de lo que estaba por pasar. Esa noche, durante la cena, mi esposa me contó que había visto a una vecina en el mercado, que la señora le había preguntado por nuestro hijo, que si le estaba yendo bien en su trabajo. Mi esposa le había dicho que sí, que muy bien, que hasta se había comprado un carro nuevo. Y la señora había dicho que qué orgullo, que seguro nosotros estábamos muy contentos. Yo solo asentí con la cabeza mientras comía, pero cada bocado me costaba trabajo pasarlo, porque sabía la verdad detrás de ese carro. Sabía que ese orgullo que mi esposa sentía estaba construido sobre mentiras, y que pronto, muy pronto, todo se iba a derrumbar. Después de cenar me quedé en el portal. Prendí un cigarro, algo que casi nunca hago, pero necesitaba algo que me calmara los nervios. Miré las estrellas y me pregunté cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento todo se había torcido tanto? ¿En qué momento mi hijo había dejado de ser la persona que yo creía que era? Y entonces lo recordé. Recordé una conversación que tuvimos hace como un año. Él me había dicho que estaba cansado de no tener dinero, que veía a sus amigos con carros, con departamentos bonitos, con cosas nuevas, y él no tenía nada. Yo le dije que todo llega con trabajo, con paciencia, con esfuerzo, que las cosas fáciles nunca son buenas. Pero él no me hizo caso. Encontró la manera fácil. Y esa manera fácil fui yo. Usó mi nombre, mi confianza, mi amor de padre para conseguir todo lo que quería, sin importarle lo que me iba a pasar a mí, sin pensar en las consecuencias, solo pensando en él mismo. Apagué el cigarro y entré a la casa. Mi esposa ya estaba dormida. Me acosté a su lado, pero no pude cerrar los ojos. Seguía viendo todos esos números en mi cabeza, todas esas deudas, todos esos papeles con mi nombre. Mi nombre que ahora valía menos que nada porque estaba manchado, porque estaba en listas negras, porque estaba arruinado. Y lo peor de todo es que mi hijo seguía viniendo a la casa como si nada. Seguía abrazándome, diciéndome que me quería, actuando como el hijo perfecto, mientras por dentro yo me estaba muriendo de a poco. Pero esa noche tomé una decisión. Decidí que ya era hora de que mi esposa supiera la verdad, porque yo solo ya no podía cargar con esto. Necesitaba que alguien más lo supiera, alguien que me ayudara a decidir qué hacer. Y esa persona solo podía ser ella, aunque sabía que contarle iba a romperle el corazón tanto como a mí. Pasé toda la noche pensando en cómo decirle a mi esposa, cómo empezar esa conversación que iba a cambiar todo. Cada vez que intentaba formar las palabras en mi cabeza, se me hacía un nudo en la garganta, porque sabía el dolor que le iba a causar. Sabía que su mundo se iba a caer en pedazos, igual que el mío. Al día siguiente esperé a que terminara de desayunar. Ella estaba de buen humor, contándome que una amiga suya la había invitado a una reunión. Yo le escuchaba sin realmente escuchar, solo esperando el momento adecuado. Pero no había momento adecuado para algo así. Nunca lo hay. Cuando terminó de hablar, respiré hondo y le dije que necesitaba platicar con ella de algo importante. Ella dejó de sonreír. Me vio la cara y supo que era algo grave. Se puso seria y me preguntó qué pasaba. Le dije que se sentara bien, que lo que le iba a decir no era fácil. Fui a la recámara y saqué la bolsa con todos los papeles. Volví a la mesa y los puse enfrente de ella. Empecé a explicarle despacio. Le conté del carro, de cómo mi hijo lo había comprado a mi nombre sin decirme nada, de las tarjetas de crédito que nunca pedí, de los préstamos que yo no sabía que existían. Mi esposa me miraba sin decir nada. Sus ojos se fueron llenando de lágrimas mientras yo hablaba. Tomó los papeles con las manos temblorosas y empezó a leerlos. Vi cómo su cara cambiaba con cada documento que leía. De la sorpresa pasó al dolor. Del dolor pasó a la negación. Me decía que no podía ser cierto, que nuestro hijo nunca haría algo así. Le mostré las firmas falsas, los estados de cuenta de las tarjetas, los recibos de compras que no eran nuestras, todo. Y ella seguía negando con la cabeza, diciendo que tenía que haber una explicación, que seguro era un error, que alguien más había usado nuestros datos. Pero yo le dije la verdad. Le dije que el único que tenía acceso a toda mi información era nuestro hijo. Entonces ella se quebró. Empezó a llorar como yo nunca la había visto llorar.
un llanto profundo, de esos que salen del alma. Se tapó la cara con las manos y sollozaba sin poder parar. Yo me levanté y la abracé. Los dos lloramos juntos ahí en la mesa de la cocina, rodeados de papeles que demostraban la traición de nuestro propio hijo. Después de un rato, cuando ya no le quedaban más lágrimas, me preguntó cuánto debíamos en total. Le dije el número. Se quedó callada, procesando esa cantidad. Después me preguntó qué íbamos a hacer. Y yo le dije la verdad, que no sabía, que estaba perdido, que por eso necesitaba contarle porque solo ya no podía con esto. Ella se limpió la cara con una servilleta y empezó a ver los papeles otra vez, esta vez con más calma, leyendo cada detalle. Después de un rato me dijo que teníamos que hablar con él, que teníamos que confrontarlo y exigirle que nos explicara. Yo le dije que tenía miedo de su reacción, pero ella me dijo que ya no había de otra, que esto no podía seguir así. Decidimos que lo citaríamos en la casa, que le diríamos que necesitábamos hablar con él de algo urgente, que cuando llegara le pondríamos todos los papeles enfrente y le daríamos la oportunidad de explicarse, y dependiendo de lo que dijera, decidiríamos qué hacer después. Esa tarde mi esposa le habló por teléfono. Le dijo que viniera a cenar, que hacía mucho que no comíamos juntos los tres. Él dijo que sí, que llegaría como a las 7. Cuando ella colgó, me vio con los ojos todavía rojos y me dijo que teníamos que ser fuertes, que no podíamos dejar que nos viera débiles, que necesitábamos respuestas y las íbamos a conseguir. Las horas hasta las 7 fueron eternas. Mi esposa preparó la cena, pero ninguno de los dos teníamos hambre. Solo lo hacíamos para que todo pareciera normal cuando él llegara. Pusimos la mesa, calentamos la comida y esperamos. Cada minuto que pasaba mi corazón latía más rápido. A las 7 en punto escuchamos su carro estacionarse afuera. Mi esposa me apretó la mano. Nos miramos y en ese momento supe que estábamos juntos en esto, que pasara lo que pasara, íbamos a enfrentarlo juntos. Él entró con una sonrisa, traía una bolsa con refrescos, le dio un beso a su mamá y me saludó a mí con un abrazo. Todo normal, todo como siempre, como si no tuviera la menor idea de la tormenta que estaba por caerle encima. Nos sentamos a cenar. Él platicaba de su trabajo, de unos amigos que había visto, de cosas sin importancia. Mi esposa y yo apenas hablábamos. Él notó que algo andaba raro y preguntó si pasaba algo. Yo le dije que después de cenar necesitábamos hablar de algo. Se le cambió la cara, dejó de comer y nos miró a los dos. Preguntó de qué queríamos hablar. Mi esposa le dijo que terminara de comer primero. Él insistió que le dijéramos ahora. Y yo decidí que ya era momento. Ya no podía esperar más. Me levanté de la mesa y fui por la bolsa de papeles. La puse sobre la mesa, al lado de su plato. Le dije que abriera la bolsa y viera lo que había dentro. Me vio confundido, pero la abrió. Sacó los papeles y empezó a verlos. Y ahí fue cuando su cara cambió completamente. Cuando supe que él sabía exactamente de qué le estábamos hablando. ¿Por qué no había confusión en sus ojos? Solo había miedo. El miedo de alguien que acaba de ser descubierto. Mi esposa le preguntó si tenía algo que decirnos. Él se quedó callado, viendo los papeles sin levantar la vista. Le pregunté yo también. Le dije que nos explicara qué era todo eso, por qué había cosas con mi nombre que yo nunca había firmado, por qué había deudas que yo no sabía que existían. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, él finalmente habló. Pero lo que dijo no era lo que yo esperaba escuchar. No era una disculpa, no era arrepentimiento. Era algo mucho peor, algo que me hizo darme cuenta de que el hijo que yo conocía ya no existía. Mi hijo dejó los papeles sobre la mesa y levantó la vista. Nos miró a los dos, primero a su mamá, después a mí, y lo que vi en sus ojos me asustó. No había culpa, no había vergüenza, solo había enojo. Como si nosotros fuéramos los que estaban haciendo algo malo al confrontarlo. Abrió la boca y lo primero que dijo fue que no era para tanto, que sí, que había usado mi nombre para algunas cosas, pero que lo había hecho porque no tenía de otra, que los bancos no le daban crédito a él porque ganaba poco, entonces tuvo que buscar la manera, y esa manera fui yo.
Mi esposa le preguntó cómo se atrevía a decir que no era para tanto, que esas eran deudas enormes, que habíamos confiado en él, que nos había traicionado. Él levantó la voz y dijo que traicionado estaba él, que toda su vida había vivido con lo justo, viendo como otros tenían todo y él nada, que se cansó de esperar. Le dije que nosotros le habíamos dado todo lo que pudimos, que lo habíamos mandado a la escuela, que nunca le faltó comida ni techo, que si no teníamos más era porque no éramos ricos, pero que siempre hicimos nuestro mejor esfuerzo. Él soltó una risa amarga y dijo que su mejor esfuerzo no había sido suficiente. Esas palabras me dolieron más que todas las deudas juntas, porque estaba culpándonos a nosotros de sus decisiones. Estaba diciendo que todo esto era nuestra culpa por no haberle dado más, como si tuviéramos la obligación de darle lujos que nunca pudimos pagar. Mi esposa empezó a llorar otra vez. Le preguntó cómo podía decirnos esas cosas, cómo podía echarnos la culpa de lo que él había hecho. Él se puso de pie y dijo que no iba a quedarse a escuchar reclamos, que él ya era un adulto y que hacía lo que quería con su vida. Le dije que se sentara, que no habíamos terminado de hablar, pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Lo seguí y lo agarré del brazo. Le dije que no se podía ir así, que teníamos que resolver esto. Él se zafó de mi agarre y me dijo que no había nada que resolver, que las deudas estaban a mi nombre y yo tendría que arreglármelas. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo diciéndome que me arreglara solo con las deudas que él había hecho, sin ningún remordimiento, sin ninguna intención de ayudar, como si yo fuera un extraño y no su padre. Mi esposa se acercó y le suplicó que se quedara, que habláramos con calma, que encontráramos una solución juntos, pero él ya tenía la mano en la puerta. Nos dijo que estábamos exagerando todo, que con el tiempo íbamos a entender que lo que hizo era necesario. Y salió. Lo seguimos hasta afuera. Él se subió a su carro, ese carro que yo estaba pagando sin saberlo, y arrancó. Lo vimos alejarse por la calle, dejándonos ahí parados en la entrada de la casa, destrozados. Mi esposa se recargó en mí y lloró sin parar. Yo solo podía ver las luces traseras del carro desapareciendo en la esquina. Entramos a la casa en silencio. Los platos de la cena seguían en la mesa, la comida a medio comer, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento. Mi esposa recogió todo sin decir palabra. Yo me senté en la sala, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No podía entender cómo mi hijo se había convertido en esa persona, en alguien capaz de robarnos, de mentirnos, y después culparnos a nosotros, en alguien que no sentía nada al vernos sufrir, como si todos esos años de crianza, de amor, de sacrificios, no hubieran significado nada para él. Mi esposa vino y se sentó a mi lado. Me dijo que teníamos que hacer algo, que no podíamos quedarnos así esperando a que las deudas nos aplastaran. Le pregunté qué sugería. Ella me dijo que tal vez deberíamos ir con un abogado, ver qué opciones teníamos. Si podíamos demostrar que fue fraude, tal vez había manera de quitarnos esas deudas de encima. Pero yo sabía lo que eso significaba. Significaba denunciar a mi hijo, meterlo en problemas legales serios, tal vez mandarlo a la cárcel. Y por más enojado que estuviera, por más traicionado que me sintiera, seguía siendo mi sangre. Seguía siendo el niño que yo había cargado, al que le enseñó a andar en bici, al que había visto crecer. Le dije a mi esposa que necesitaba tiempo para pensar, que no podía tomar una decisión así de rápido. Ella entendió, me abrazó y me dijo que lo que fuera que decidiéramos, lo haríamos juntos, que ella me apoyaba en lo que yo decidiera hacer. Esa noche no dormimos, nos quedamos acostados en la cama, despiertos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo pensaba en todas las opciones, en denunciarlo o no denunciarlo, en buscar ayuda legal o tratar de pagar las deudas de alguna forma, en cortar contacto con él o darle una última oportunidad. Pero
Todas las opciones dolían. No había una salida fácil. No había una solución que nos destrozara más de lo que ya estábamos. Porque esto no era como resolver un problema normal. Esto era decidir qué hacer con tu propio hijo que te había apuñalado por la espalda. Al día siguiente mi esposa y yo nos levantamos temprano. Nos veíamos igual de cansados, igual de acabados. Desayunamos en silencio y después me dijo algo que yo no esperaba. Me dijo que sin importar lo que pasara, teníamos que protegernos. Que nuestro hijo había demostrado que no le importábamos y que si no hacíamos algo pronto, nos iba a hundir con él. Tenía razón, y eso dolía todavía más. Tener que protegerte de tu propio hijo, tener que tomar medidas en su contra porque él mismo te puso en esa posición. Era una realidad que yo nunca pensé vivir. Decidimos que al día siguiente iríamos a buscar asesoría legal, que hablaríamos con alguien que nos dijera exactamente qué opciones teníamos y que después de eso tomaríamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Porque una cosa era segura. Después de esa conversación, después de ver la cara de mi hijo sin remordimiento, después de escucharlo culparnos a nosotros, yo supe que algo se había roto para siempre. Algo que nunca se iba a poder reparar. Y lo más triste de todo era que tal vez ya era muy tarde para salvarnos, para salvar nuestro futuro, nuestra tranquilidad, nuestra vida. Porque las deudas seguían creciendo y el tiempo se nos estaba acabando. Al día siguiente, fuimos a buscar un abogado. Mi esposa preguntó a unas vecinas si conocían a alguien bueno y nos recomendaron a un licenciado que tenía su oficina cerca del centro. Nos dio cita para esa misma tarde. Llegamos puntuales, con todos los papeles que habíamos reunido en una carpeta grande. El abogado era un señor mayor, de mi edad más o menos. Nos recibió con amabilidad y nos ofreció café. Nos sentamos frente a su escritorio y empecé a contarle todo. Desde el día que vi el carro hasta la conversación que tuvimos con mi hijo. Él escuchaba con atención, tomando notas en una libreta. Cuando terminé de hablar, le pasé la carpeta con todos los documentos. Él los revisó uno por uno, despacio, sin decir nada. Solo hacía gestos con la cabeza como si fuera confirmando algo que ya sabía. Después de un rato largo, dejó los papeles sobre el escritorio y nos miró serio. Nos dijo que el caso era complicado, que técnicamente era un fraude de identidad, porque mi hijo había falsificado mi firma y usado mis datos sin permiso. Que si yo hacía una denuncia formal, la policía abriría una investigación y probablemente mi hijo terminaría enfrentando cargos penales. Cárcel, nos dijo. Podía ir a la cárcel por varios años. Mi esposa se puso pálida. Le preguntó al abogado si no había otra forma de resolver esto. Él nos explicó que sí, que podíamos tratar de negociar con los bancos, buscar planes de pago y de alguna forma saldar las deudas nosotros mismos, pero con mi pensión eso tomaría años, tal vez décadas. Tercera opción, no hacer nada y esperar a que nos demandaran. Le pregunté cuánto tiempo teníamos para decidir. Me dijo que no mucho, que según los papeles que había visto ya tenía varios pagos vencidos, que en cualquier momento los bancos podían empezar acciones legales en mi contra, que tal vez teníamos un mes, 2 y mucho, antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Salimos de la oficina del abogado más asustados de lo que habíamos entrado. El camino de regreso a la casa fue en silencio. Mi esposa iba viendo por la ventana, con lágrimas que le caían sin hacer ruido. Yo manejaba sin pensar, solo queriendo llegar a casa y encerrarme. Cuando llegamos, nos sentamos en la sala. Ninguno de los dos sabía qué decir. Las opciones que nos había dado el abogado eran todas terribles. No había una buena salida. Solo había diferentes formas de sufrir, diferentes formas de perder. Mi esposa fue la primera en hablar. Me dijo que no podíamos dejar que nos quitaran la casa, que esa casa era todo lo que teníamos, que habíamos tardado toda una vida en pagarla, que no podíamos perderla. Él nos dijo que entonces teníamos que actuar rápido, que cada día que pasaba, las deudas crecían con intereses y recargos, que mientras más esperáramos, peor se iba a poner. Nos explicó cuáles eran nuestras opciones. Primera opción, hacer la denuncia, demostrar el fraude y posiblemente librarnos de las deudas. Pero eso significaba hundir a mi hijo. Segunda opción,
tratar de negociar con los bancos, buscar planes de pago y de alguna forma saldar las deudas nosotros mismos. Pero con mi pensión eso tomaría años, tal vez décadas. Tercera opción, no hacer nada y esperar a que nos demandaran. Le pregunté cuánto tiempo teníamos para decidir. Me dijo que no mucho, que según los papeles que había visto ya tenía varios pagos vencidos, que en cualquier momento los bancos podían empezar acciones legales en mi contra, que tal vez teníamos un mes, 2 y mucho, antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Salimos de la oficina del abogado más asustados de lo que habíamos entrado. El camino de regreso a la casa fue en silencio. Mi esposa iba viendo por la ventana, con lágrimas que le caían sin hacer ruido. Yo manejaba sin pensar, solo queriendo llegar a casa y encerrarme. Cuando llegamos nos sentamos en la sala. Ninguno de los dos sabía qué decir. Las opciones que nos había dado el abogado eran todas terribles. No había una buena salida. Solo había diferentes formas de sufrir, diferentes formas de perder. Mi esposa fue la primera en hablar. Me dijo que no podíamos dejar que nos quitaran la casa, que esa casa era todo lo que teníamos, que habíamos trabajado demasiado duro para conseguirla, y que si perderla implicaba denunciar a nuestro hijo, entonces teníamos que hacerlo, porque él nos había puesto en esta situación, no nosotros. Yo entendía su punto. Tenía razón, pero igual no podía quitarme de la cabeza la imagen de mi hijo en una celda. Por más que me hubiera hecho daño, por más que me hubiera traicionado, seguía siendo mi hijo. Y la idea de ser yo quien lo mandara a la cárcel me desgarraba por dentro. Le dije que necesitaba pensarlo más, que tal vez podíamos intentar hablar con él otra vez, convencerlo de que arreglara las cosas, de que se hiciera responsable de alguna forma. Mi esposa me dijo que ya lo habíamos intentado, que él había dejado muy claro que no le importaba, que nos había dicho en la cara que nos las arregláramos solos. Tenía razón otra vez, pero yo seguía aferrado a una esperanza tonta de que mi hijo recapacitara, de que se diera cuenta del daño que nos estaba haciendo y decidiera hacer lo correcto, aunque en el fondo sabía que eso no iba a pasar, que el hijo que yo conocía ya no existía. Los días siguientes fueron horribles. Empezaron a llegar más cartas de los bancos, mensajes de cobranza al teléfono. Uno de los cobradores hasta vino a tocar a la casa. Un tipo joven que me habló muy grosero, diciéndome que si no pagaba iban a tomar medidas legales. Lo corrí de la puerta, pero me quedé temblando del coraje. Mi esposa también empezó a recibir llamadas. Los cobradores le preguntaban por mí, le decían que yo debía dinero, que necesitaban hablar conmigo urgente. Ella les colgaba, pero después se quedaba llorando. Me decía que no aguantaba más, que esto nos estaba matando de a poco. Y tenía razón, esto nos estaba acabando. Yo ya no dormía bien, había bajado de peso porque no tenía apetito, mi esposa tampoco estaba comiendo. Los dos nos veíamos enfermos, consumidos por la preocupación. Y mientras tanto, mi hijo seguía con su vida normal, como si nada pasara. Una tarde uno de mis compadres vino a visitarme. Notó que yo estaba mal y me preguntó qué pasaba. Por primera vez le conté a alguien más. Le platiqué todo, las deudas, la traición, las opciones que teníamos. Él me escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, me puso una mano en el hombro. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que a veces la familia te causa más dolor que los extraños, que el amor de padre no puede ser una excusa para dejar que te destruyan, que si mi hijo no iba a hacer lo correcto, entonces yo tenía que protegerme, porque si me hundía yo, me hundía junto con mi esposa, y ella no merecía eso. Sus palabras me llegaron hondo, porque era verdad. Yo no estaba solo en esto. Mi esposa también estaba sufriendo las consecuencias. Y si yo no hacía algo pronto, los dos íbamos a terminar en la calle, sin nada, después de toda una vida de trabajo honesto. Esa noche, después de que mi compadre se fue, tomé una decisión. Le dije a mi esposa que al día siguiente íbamos a volver con el abogado, que íbamos a hacer la denuncia, que íbamos a protegernos, aunque eso significara ir en contra de nuestro propio hijo. Ella me abrazó y lloró en mi hombro. Los dos sabíamos que era la decisión correcta, pero eso no hacía que doliera menos, porque íbamos a tener que vivir el resto de nuestras vidas sabiendo que fuimos nosotros quienes mandamos a nuestro hijo a la cárcel. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé acostado viendo el techo, dándole vueltas a todo en mi cabeza. Una parte de mí sabía que hacer la denuncia era lo correcto, pero otra parte
la parte de padre, me gritaba que estaba traicionando a mi propio hijo, que los padres no hacen eso, que siempre debe haber otra salida. Mi esposa tampoco dormía. La sentía moverse en la cama, suspirando profundo cada rato. Como a las 4 de la mañana, me tomó de la mano en la oscuridad. No dijo nada, solo apretó mi mano, y yo apreté la suya. Los dos sabíamos lo que venía, y nos daba miedo. Cuando amaneció, nos levantamos temprano. Desayunamos algo ligero, casi sin hablar. Yo me puse mi camisa de vestir, la que uso para ocasiones importantes. Mi esposa se arregló el pelo frente al espejo. Nos miramos antes de salir, y vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. Pero también vi determinación. Ya no había vuelta atrás. Llegamos a la oficina del abogado a las 9 en punto. Él nos estaba esperando. Nos hizo pasar y nos sentamos en las mismas sillas de la vez anterior. Le dije que habíamos decidido hacer la denuncia, que queríamos proceder con todo. Él asintió, serio, y sacó unos formatos. Empezó a explicarnos el proceso, que primero teníamos que ir al Ministerio Público a levantar la denuncia formal, que yo tendría que declarar todo lo que había pasado, que ellos abrirían una investigación, que llamarían a mi hijo a declarar y que dependiendo de las pruebas podrían girarse órdenes de aprehensión. Mi esposa preguntó cuánto tiempo tardaría todo eso. El abogado nos dijo que era difícil saberlo, que podían ser semanas o meses, que el sistema de justicia era lento, pero que mientras tanto, nosotros teníamos que seguir lidiando con las deudas, con los cobradores, con todo el problema. Le pregunté si había alguna forma de acelerar las cosas. Me dijo que no realmente, que teníamos que dejar que la ley siguiera su curso, que lo importante era que yo tuviera todas las pruebas bien organizadas, todos los documentos en orden, para que cuando llegara el momento de presentar el caso, todo estuviera claro. Firmé los papeles que me puso enfrente. Mi mano temblaba mientras escribía mi nombre. Cada firma se sentía como una puñalada a mi propio corazón, porque estaba firmando para meter a mi hijo en problemas, para arruinar su vida, aunque él había arruinado la mía primero. El abogado guardó los documentos en una carpeta con mi nombre. Nos dijo que nos acompañaría al Ministerio Público, que él conocía a la gente de ahí y podía ayudarnos a que todo saliera bien. Nos fuimos los tres en su carro. Durante el camino, yo veía las calles por la ventana, pensando que este era el último día antes de que todo cambiara para siempre. Llegamos al Ministerio Público. Era un edificio feo, gris, lleno de gente esperando. Nos formamos en una fila larga. Había señoras llorando, muchachos con la cara golpeada, policías entrando y saliendo. Todo se veía triste, pesado. Y yo estaba ahí, a punto de poner una denuncia contra mi propio hijo. Cuando llegó nuestro turno, pasamos a una oficina pequeña. Una licenciada nos atendió. Era una mujer joven, seria, con lentes. El abogado le explicó la situación. Ella escuchó, revisó los documentos que le pasamos y empezó a escribir en su computadora. Después me pidió que declarara, que contara todo con mis propias palabras. Yo empecé a hablar. Le conté del carro, de las tarjetas, de los préstamos, de todo. Ella escribía rápido, sin levantar la vista. De vez en cuando me pedía que repitiera algo o que le diera más detalles. Mi esposa estaba sentada a mi lado, con un pañuelo en la mano, secándose las lágrimas que no dejaban de salir. La declaración duró como 2 horas. Cuando terminé, la licenciada imprimió todo y me lo dio para que lo leyera y firmara. Leí mis propias palabras ahí escritas. Todo se veía tan frío, tan oficial, como si fuera la historia de otra persona y no la mía. Pero era mi historia, y firmé al final de cada hoja. La licenciada nos dijo que la denuncia quedaba radicada, que iban a citar a mi hijo en los próximos días, que él tendría oportunidad de defenderse, de dar su versión, y que después, dependiendo de las pruebas, se decidiría si había delito que perseguir. Nos dio un número de caso y nos dijo que podíamos dar seguimiento por teléfono. Salimos de ahí como 3 horas después. Estaba cansado, vacío por dentro. Mi esposa también se veía acabada. El abogado nos llevó de regreso a la casa. Antes de bajarnos, nos dijo que habíamos hecho lo correcto, que sabía que era difícil, pero que a veces uno tiene que tomar decisiones duras para protegerse. Le agradecimos y entramos a la casa. Nos sentamos en la sala, sin prender la tele ni nada, solo silencio. Yo pensaba en mi hijo,
en cómo iba a reaccionar cuando lo citaran, se iba a entender finalmente lo que nos había hecho, o se iba a enojar más, a odiarnos por haberlo denunciado. Probablemente lo segundo. Mi esposa me preguntó si había hecho bien. Le dije que sí, que no teníamos otra opción, pero la verdad es que yo no estaba seguro. No estaba seguro de nada. Solo sabía que estábamos en medio de una pesadilla y que no veía la salida. Pasaron 2 días. Días largos, pesados, llenos de ansiedad. Y entonces recibí la llamada. Era del Ministerio Público. Me dijeron que mi hijo había sido citado, que había acudido a declarar y que después de escucharlo habían decidido continuar con la investigación. Me dijeron también que mi hijo había negado todo, que dijo que yo le había dado permiso de usar mi nombre, que las firmas eran mías, que yo estaba al tanto de todo, que ahora estábamos tratando de echarle la culpa a él porque nos habíamos arrepentido. Mentiras, todo mentiras. Pero lo peor fue lo último que me dijeron, que mi hijo había puesto una contrademanda, que nos estaba acusando a nosotros de difamación, de querer arruinarle la vida sin razón, que estaba pidiendo que nos investigaran a nosotros por hacer acusaciones falsas. Colgué el teléfono y me quedé ahí parado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi hijo no solo no se arrepentía, nos estaba atacando de vuelta, nos estaba convirtiendo en los malos, invirtiendo todo para hacernos ver como si nosotros fuéramos los que le estábamos haciendo daño a él. Le conté a mi esposa. Ella se puso pálida. Me preguntó qué íbamos a hacer. Le dije que no sabía, que esto se estaba poniendo peor de lo que habíamos imaginado, que ahora no solo teníamos las deudas encima, sino también una batalla legal contra nuestro propio hijo. Y si hay algo que les puedo decir a ustedes que están escuchando esta historia, es que suscribirse a este canal les ayudará a no perderse lo que pasó después, porque lo que viene es todavía más difícil de creer. Esa noche, me senté en el portal de mi casa, miré las estrellas, como hacía cuando era joven, y me pregunté en qué momento todo se había torcido tanto, en qué momento mi hijo se había convertido en mi enemigo, y si alguna vez íbamos a poder recuperar algo de lo que habíamos perdido, porque ya no solo había perdido mi tranquilidad, mi dinero, mi futuro, también había perdido a mi hijo, y ese era el dolor más grande de todos. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. La batalla legal se alargó más de lo que esperábamos. Mi hijo contrató un abogado, uno bueno, de esos caros. No sé de dónde sacó el dinero para pagarlo. Tal vez pidió otro préstamo a mi nombre. Ya nada me sorprendía. Tuvimos que ir varias veces al juzgado. Cada vez que lo veía ahí sentado del otro lado, con su abogado al lado, me dolía el alma. Pero él ni siquiera me volteaba a ver. Mantenía la vista al frente, como si yo no existiera, como si no fuera su padre, como si todos esos años juntos no hubieran significado nada. El proceso fue lento y doloroso. Presentamos todas las pruebas, las firmas falsificadas, los estados de cuenta, los documentos que demostraban que yo nunca había solicitado esos créditos. Nuestro abogado trabajó duro para demostrar el fraude. Pero el abogado de mi hijo también trabajaba duro para hacer ver que todo había sido con mi consentimiento. Mi esposa dejó de comer bien. Bajó tanto de peso que parecía otra persona. Yo también me enfermé. Me dio presión alta por el estrés. El doctor me dijo que me calmara, que me relajara. Pero ¿cómo me iba a relajar con todo lo que estaba pasando? Mi vida entera se estaba cayendo a pedazos. Las deudas seguían creciendo. Los bancos no paraban de cobrar. Tuve que empezar a pagarlas con mi pensión, aunque fuera poquito cada mes, para que no me demandaran. Dejamos de salir, de comprar cosas que no fueran absolutamente necesarias. Vivíamos al día, contando cada peso, sobreviviendo apenas. Después de casi 6 meses, finalmente salió la sentencia. El juez determinó que sí había habido fraude, que las pruebas demostraban que mi hijo había falsificado mi firma y usado mi identidad sin mi permiso, que era culpable de lo que le acusábamos. Mi esposa lloró de alivio cuando escuchamos el veredicto. Yo solo sentí un vacío enorme. La sentencia decía que mi hijo tenía que pagar las deudas, que los bancos ya no podían cobrarme a mí, que mi nombre quedaría limpio eventualmente, pero también decía que mi hijo tendría que cumplir una condena. 3 años de cárcel. 3 años. Cuando el juez dijo eso, vi cómo mi hijo apretaba los puños. Vi cómo su abogado le susurraba algo al oído, y por primera vez en todos esos meses, mi hijo me volteó a ver. Me miró directo a los ojos
y lo que vi ahí no fue arrepentimiento, fue odio puro. Me culpaba a mí de que lo hubieran sentenciado, me odiaba por haberlo denunciado. Salimos del juzgado y nos fuimos a casa en silencio. Habíamos ganado el caso, pero no se sentía como una victoria, se sentía como una derrota, porque sí, ya no tenía las deudas encima, pero había perdido a mi hijo para siempre, y eso no tenía precio. Mi hijo apeló la sentencia, su abogado buscó formas de reducir la condena. Pasaron más meses, más audiencias, más papeles, más noches sin dormir. Al final la apelación no funcionó. Tuvo que entrar a la cárcel. El día que se lo llevaron, mi esposa quiso ir a verlo. Yo no pude, no tuve el valor de estar ahí. Ella fue sola. Cuando regresó me contó que él no había querido hablar con ella, que solo le había dicho que no volviera, que para él nosotros ya estábamos muertos. Esas fueron sus palabras. Ya estaban muertos para mí. Mi esposa lloró toda esa noche y yo también, aunque traté de esconderlo. Pasó el primer año de su condena. Nunca nos escribió, nunca nos llamó. Era como si realmente hubiéramos dejado de existir para él. Mi esposa quiso ir a visitarlo varias veces, pero yo le dije que no tenía caso, que si él no nos quería en su vida, teníamos que respetarlo, aunque doliera, aunque nos matara por dentro. Los bancos eventualmente quitaron mi nombre de las deudas. Mi historial crediticio empezó a limpiarse de a poco, pero el daño ya estaba hecho. Habíamos gastado todos nuestros ahorros en abogados, habíamos pasado meses pagando deudas que no eran nuestras. Estábamos quebrados, y viejos y cansados. Ahora vivo cada día tratando de no pensar en lo que pasó, tratando de no preguntarme dónde fue que me equivoqué como padre, qué fue lo que hice mal para que mi hijo se convirtiera en esa persona. Tal vez le di todo y no le enseñé el valor de las cosas. Tal vez fui demasiado blando o tal vez demasiado duro. Ya no sé. Lo que sí sé es que aprendí algo importante, aunque haya sido de la forma más dolorosa. Aprendí que a veces la familia te puede hacer más daño que cualquier extraño, que el amor de padre tiene límites, que llega un momento en que tienes que protegerte, aunque eso signifique ir contra tu propia sangre. También aprendí que la confianza es lo más fácil de perder y lo más difícil de recuperar, que cuando alguien te traiciona así, algo se rompe para siempre. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto quieras perdonar, hay cosas que simplemente no se pueden arreglar. Mi hijo saldrá de la cárcel en 2 años más. No sé si buscará contacto con nosotros, no sé si querrá hablar, explicar, disculparse. Una parte de mí espera que sí, que en esos años haya tenido tiempo de pensar, de entender lo que hizo, pero otra parte de mí ya no espera nada, porque he aprendido a no esperar cosas de gente que ya demostró lo que es capaz de hacer. Mi esposa a veces me dice que deberíamos intentar buscarlo cuando salga, que sigue siendo nuestro hijo. Yo no digo nada, porque no sé qué responder. No sé si tengo fuerzas para volver a abrirle la puerta a alguien que me destrozó de esa manera. Lo que sí les puedo decir es esto. Si alguien está escuchando esta historia y se siente identificado, si alguien está pasando por algo parecido, no esperen tanto como yo. No dejen que el amor los ciegue. No dejen que la sangre los haga aguantar lo que no deben aguantar. Porque al final uno tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y vivir con culpa por protegerte es más fácil que vivir en la ruina por no haberlo hecho. Yo perdí años de tranquilidad, perdí mi salud, perdí mis ahorros y perdí a mi hijo. Todo porque confié demasiado, porque no quise ver las señales, porque preferí creer en una versión de él que ya no existía. Ahora vivo con mi esposa en esta casa que casi perdemos. Vivimos con poco, pero vivimos en paz. Una paz triste, una paz que viene después de la tormenta, pero es mejor que la pesadilla que vivimos durante esos meses. Y si mi hijo algún día lee esto, si algún día escucha mi historia, quiero que sepa algo, que lo sigo queriendo, que sigue siendo mi hijo, pero que lo que me hizo no tiene perdón, que me quitó más que dinero, me quitó la fe en la familia, me quitó la tranquilidad, me quitó años de vida. Y que si algún día quiere volver, va a tener que demostrar que cambió, no con palabras. Las palabras ya no significan nada para mí. Con acciones, con tiempo, con verdad. Pero hasta ese día, si es que llega, yo voy a seguir viviendo, protegiendo lo poco que me queda, cuidando a mi esposa y tratando de encontrar algo de felicidad en los años que me quedan. Porque al final, eso es lo único que puedo hacer, seguir adelante,
aunque duela, aunque cueste, aunque la herida nunca termine de cerrar del todo. Esta fue mi historia, la historia de un padre que tuvo que elegir entre su hijo y su propia supervivencia, y que eligió sobrevivir, aunque esa elección me haya costado el corazón.